Mientras consideramos el estudio acerca de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, pudimos identificar dos secciones principales. La primera, a partir del primer mandamiento hasta el quinto, hace referencia a la relación que tiene el hombre con su creador. Y la segunda, del sexto mandamiento al 10º, que tiene que ver con la relación que hay del hombre con su prójimo. Esta misma clasificación la encontramos dentro de los textos de los evangelios. Y en este punto es necesario señalar la respuesta que tiene Jesús acerca de cuál es el mandamiento más grande. La lectura corresponde al Evangelio de Marcos en el capítulo 12 a partir del verso 29. La pregunta específica es: Ein so'i ha-mitzvah ha-rishona mikol. ¿Cuál es de los mandamientos el principal de todos? Esta pregunta, desde la perspectiva hebrea, no transmite la noción de cuál es el primero y más grande de los mandamientos, sino, en general, cuál es el mandamiento que resume toda la Escritura. A continuación enunciaremos la respuesta de Jesús y daremos un comentario por cada versículo. Verso 29. Ana Yehoshua, ha-reishona in, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La respuesta de Jesús hace referencia a la declaración que encontramos en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 6, verso 4. La escritura dice: Oye Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. En alguna otra ocasión hablaremos específicamente de este verso para tratar de entender la perspectiva hebrea que contiene. Lectura del verso 30. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bekol lebabetcha, ubekol nafshetcha, ubekol shiplecha, ubekol meodetcha. Esta lectura también pertenece a la Torá y la encontramos en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 5. La traducción del texto dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que haces. Es decir, de acuerdo a Marcos capítulo 12 del verso 29 y 30, aprendemos que Jesús señala que el principal y más grande de todos los mandamientos es saber que Dios es uno y amarlo con todo el corazón y con toda nuestra existencia, señalando así que en estos pasajes se resume la primera sección de las palabras de los 10 mandamientos: amar a Dios. Marcos capítulo 12, verso 31. Ve'ashniya i, ve'ahavta lereja kamoja, ei mitzvah aharet gedolah me'elech. La traducción del texto dice: Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a tu propia persona. No hay mandamiento después de estos que sea más grande. En el verso 31, Jesús resume la segunda sección de las 10 palabras: el amor hacia el prójimo. Esto es muy fácil de entender. Si yo amo a mi prójimo, no voy a mentirle, no le voy a robar, no voy a desear su casa, su mujer y todas sus posesiones, porque tampoco yo desearía que eso se haga contra mi persona. El verso 32 dice: Amar Rav a Sofer, Yepach Rav, Emet a Marta, She'echad u be'ein od milvado. La traducción: le respondió a él el escriba diciendo: Sí, es cierto, rabino, con verdad tú has dicho esto. No hay sino solo uno y no hay otro fuera de él. El verso 33 enseña: Y debemos amarlo a él con todo nuestro corazón, con todo lo que hacemos y con todas nuestras fuerzas. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es mejor que los holocaustos y los sacrificios. Estos pasajes se pueden resumir de la siguiente manera: amar a Dios es la meta final de toda la Escritura. El amor que sentimos por Dios debe expresarse en acciones. Es aquí donde entran los primeros 5 mandamientos.
Amar a Dios incluye no tener otros dioses aparte de Él, no hacer imágenes que puedan expresar lo que Él es, no servir y no adorar a otras deidades que no sea solamente Él, y creer con todo nuestro corazón que Él es el único grande y hacedor de maravillas. Creó el universo entero. Y cuando hablamos de amar al prójimo, el amor al prójimo debe estar expresado en acciones. No deseo lo que es de mi prójimo, no le robo, no hablo falsas enseñanzas contra él. Esto es no hablar falso testimonio. De esta manera, el Evangelio de Marcos nos enseña que cuando llegamos al cumplimiento pleno de las 10 instrucciones que Dios dejó en su palabra, estamos cumpliendo los 2 mandamientos principales, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Marcos enseña que esto es mejor que los sacrificios y que las ofrendas. A continuación estudiaremos una escena que se desarrolla en Mateo capítulo 19, versos 16 al 19. La lectura en la traducción al español dice: Y aquí uno, llegándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, que es a saber, Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dice: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un pasaje paralelo lo encontramos en el Evangelio sinóptico de Lucas. La lectura en Lucas 18, 18 al 20 es la siguiente. Y le preguntó un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Consideremos entonces algunos puntos importantes de estas lecturas. Primero, hay una pregunta muy específica que hace este hombre a Jesús: ¿qué haré para tener vida eterna? Antes de esa pregunta, este hombre da un apelativo a Jesús: bueno. En respuesta a este apelativo, Jesús responde: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. En este punto podemos señalar algunas complicaciones que el texto nos resalta. En primera instancia se puede pensar que Jesús está rechazando ser bueno, lo que hace surgir una pregunta importante. Si Jesús no es bueno, ¿por qué confiamos que su sangre puede limpiar los pecados? En la segunda exclamación de Jesús entendemos: no hay nadie bueno, sino solo Dios. Esto hace separar la esencia y la naturaleza de bondad de Jesús y Dios. Solamente Dios es bueno. Es decir, si Jesús no comparte la esencia de la bondad de Dios, ¿por qué podríamos pensar que Jesús es el mismo Dios? Teniendo presentes estas interrogantes, precisamos estudiar el texto original en la versión griega de ambos pasajes. Primeramente podemos señalar que aunque en español los textos parecen ser paralelos, es decir, presentan la misma estructura y el mismo contenido textual, dentro de la versión griega son textos completamente diferentes. La diferencia principal que encontramos en ambos textos se encuentra expresada en el Codex Sinaiticus, la versión más antigua de las escrituras en griego. En esta versión, el texto de Mateo carece completamente de la presencia de la palabra Theos o Theos, que en español es Dios. Reafirmamos, la palabra Theos o Dios en el texto de Mateo no aparece, mientras que en el texto de Lucas la palabra Dios sí está presente. De igual manera, el texto de Lucas presenta otra expresión añadida, la palabra agathos. Este es un adjetivo calificativo para la expresión didáskale. Entonces, Lucas dice: didáskale agate,
y se traduce como maestro bueno. Esa expresión en el texto de Mateo no está presente. La lectura del texto griego en Mateo es la siguiente, verso 16. Kai idou ex proselton, auto, eirepen, didaskali, iagaton, oieso ina esforzo en aonion, proselgeston. La traducción del texto es la siguiente. Y mira, habiendo venido hacia él uno, dijo, Maestro, qué bueno tengo que hacer para una vida sin cualidad de años pueda heredar. Una traducción libre sería, Maestro, qué cosa buena haré para tener vida eterna. En este pasaje la expresión didaskale aparece sin el adjetivo calificativo bueno. La traducción del verso 17 es la siguiente. Él le respondió, ¿por qué me estás preguntando acerca de lo bueno que hay que hacer? Solo uno tiene la cualidad de ser bueno, pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Es decir, el texto de Mateo señala lo siguiente. El hombre que se acerca a Jesús no reconoce que Jesús sea bueno, solo pregunta cuáles son las cosas buenas que necesita hacer para entrar a la vida eterna. La respuesta de Jesús es, ¿por qué me preguntas acerca del bien que hay que hacer? Y añade, solo uno es bueno. En esta ocasión podemos decir que cuando dice solo uno es bueno, está refiriéndose a él mismo. Y después le dice, pero si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. Este pasaje contiene la expresión Teresón tas entolas. Como ya señalamos anteriormente, la palabra entolas es el equivalente de la expresión hebrea mitzvah. Jesús está diciendo, si quieres entrar a la vida eterna, guarda las mitzvah. Y como ya hemos comentado con anterioridad, la expresión entolas es equivalente a la raíz hebrea mitzvah que aparece dentro del compendio del Tanaj. Entonces podemos señalar que para Jesús el concepto de entrar a la vida eterna o entrar al reino celestial depende principalmente de guardar los mandamientos. A lo que el joven le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús responde, no mates, no adulteres, no robes y no des falso testimonio. Es decir, de acuerdo al pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 12 y a Mateo capítulo 19, podemos establecer que el guardar los mandamientos resulta mucho mejor que los sacrificios y las ofrendas, y eso también nos lleva a entrar al concepto de la vida eterna. Pero con todo esto todavía tenemos un punto pendiente. ¿A qué se debe la discrepancia que hay en el contenido de Mateo capítulo 19 respecto de Lucas capítulo 18? Como ya hemos señalado, el Evangelio de Lucas añade dos palabras importantes. La primera es Dios y la segunda es bueno como adjetivo de la palabra didaskale, que es maestro. De forma breve trataremos de explicar estas diferencias. La teoría principal que nos enmarca la formulación y creación de los evangelios es conocida como la teoría de la fuente Q. Esta teoría nos enseña que Marcos fue el primer libro que se escribió. Marcos pudo influenciar la escritura de Mateo y de Lucas. Pero al considerar que el Evangelio de Marcos es de hecho el más corto de ellos, se ha señalado que tanto Mateo y Lucas tenían acceso a otra fuente de información muy diferente a la de Marcos. Esta fuente, que aún no ha sido descubierta, se conoce como la fuente Q, y se cree que era un manuscrito que contenía más información a través de la cual los evangelistas, tanto Mateo y Lucas, añadieron contenido a sus escritos, resultando ser evangelios más grandes en apertura respecto de Marcos. Aunque esta teoría es la más aceptada, hay muchos factores que hacen dudar de su autenticidad. La primera, como ya mencionamos,
es que no ha existido ningún registro que pueda considerarse la fuente Q. Y en segundo lugar, hay mucha evidencia histórica que demuestra que el primer evangelio en escribirse resulta ser el Evangelio de Mateo. De manera que tanto historiadores como la historia de los padres de la Iglesia enseñan que Mateo fue el primero en escribirse, alrededor del año 43 al 50. Y Mateo escribió estos textos en la lengua original de Jesús, el texto arameo. Y esto ha dado a luz a una nueva teoría. Esta enseña lo siguiente: Mateo fue el primer evangelio en escribirse, y su lectura fue utilizada dentro de las comunidades cristianas dentro del territorio de Jerusalén, Judea y Samaria. Este texto fue escrito por Leví ben Alfei, utilizado dentro de las comunidades cristianas en edades tempranas. Y alrededor del año 60, un judío llamado Mordejai, que con el tiempo llegaría a ser Marcos, tuvo acceso a este escrito. Marcos, que en un principio tenía el nombre de Johanán, era sobrino de uno de los principales maestros dentro de la iglesia cristiana, Bernabé. Y podemos entender que su trabajo y obra habría influenciado posteriormente al trabajo de Lucas en su evangelio. Pero la transcripción de algunas frases ha presentado discrepancias respecto del evangelio de Mateo, que se consideraría la fuente original. Después de esta breve explicación, todavía tenemos algunas cuestiones importantes. La primera sería, ¿por qué el texto en español hace una traducción idéntica de ambos pasajes, el de Mateo y de Lucas, a pesar de que los textos griegos muestran muchas diferencias? Otra pregunta sería, ¿qué tan sinópticos resultan los evangelios comparados desde las raíces griegas? Sin duda, la escritura de los evangelios todavía guarda muchos misterios propensos a descubrirse.